Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. ¿Cuál es el legado de la gestión de Laurentino Cortizo? ¿Cuáles son los hechos que marcaron su gobierno y los desafíos que tiene que enfrentar la próxima administración gubernamental? Todo eso lo vamos a hablar en nuestro programa y vamos a establecerlo en un marco de hechos y de ideas que pudieran ayudarnos a entender en qué parte de nuestra historia y en qué parte de nuestra actualidad estamos y cuáles son los desafíos más importantes a afrontar pues, en la administración gubernamental siguiente. Hoy vamos a conversar con Claire Nevash. Ella es investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, que hoy nos acompaña. Gracias, Claire, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Contigo vamos a tratar de entender, por ejemplo, para empezar, ¿cuál puede ser un balance de la gestión Cortizo? ¿Qué harías? Mira, primero que todo, me parece un gran tema que conversar el día de hoy, en el que pues todos tendemos a estar mirando hacia el futuro y los próximos 5 años y girar rápidamente la página de los últimos 5 años, pero antes de girar esa página creo que vale la pena hacer ese trabajo un poco de balance y de ver qué podemos recordar de estos 5 años de gestión de Laurentino Cortizo y de su gobierno. Lo primero es que Panamá no está, digamos, aislada de las dinámicas internacionales, de lo que pasa a nivel regional, a nivel mundial, y estuvo durante estos 5 años, digamos, en el corazón de varias tormentas internacionales, si se quiere, que pasaron bastante sobre la gestión de Laurentino Cortizo. Yo creo que eso es innegable. Apenas 6 meses más o menos después de entrar en el gobierno, empieza una pandemia mundial que dura 2 o 3 años y que obviamente tiene unas repercusiones, no solo en Panamá, a nivel mundial, sobre los sistemas de salud, sobre la economía, sobre la vida social de los países. Entonces, un contexto bastante complejo, una contracción global de la economía que se está recuperando, pero sí ha habido una contracción global de la economía. Y luego, cosas que luego las consecuencias se han visto a nivel mundial. En prácticamente todos los países del mundo, su deuda interna se multiplicó, las tasas de desempleo aumentaron, claro, empresas cerraron, etcétera, etcétera. Luego, poco tiempo después de empezar a salir de esa dinámica tan compleja, empieza otra crisis mundial a las que en el pasado se ha referido el actual presidente del país y la gente se lo ha tomado con un poco de burla, diciendo como, bueno, está buscando excusas, ¿no? Pero yo creo que había algo cierto en eso, que ha sido la invasión de Ucrania por Rusia. Y la consecuencia de esta invasión y de esa guerra en Ucrania ha sido una crisis económica y en particular una crisis inflacionista que no solamente estaba debida a la guerra en Ucrania, también era una crisis, digamos, producto de consecuencia de la pandemia y de la recuperación económica, pero que pesaba muchísimo sobre el poder adquisitivo de los panameños y panameñas. Entonces, una situación, digamos, de salubridad pública, económica, internacional muy compleja, y a eso le podemos agregar el hecho de que en pocos años Panamá se convirtió en el corazón de una crisis humanitaria gravísima de tránsito, exactamente, de tránsito de personas que vienen en parte de América del Sur, pero también del Caribe, con muchas personas que al inicio veían sobre todo de Cuba y Haití, e incluso personas que vienen de África, del Medio Oriente, de Asia, etcétera. Entonces, Panamá se ha convertido en, digamos, un nudo, un punto clave de la migración internacional y además en las situaciones trágicas que conocemos y de peligro que existe en el Darién, ¿no? Entonces, realmente un contexto bastante complejo. Lo segundo general que podemos decir sobre el gobierno de Laurentino Cortizo, y eso ya es algo un poco más, digamos, interno a nivel del país, es que ha sido un gobierno
un periodo bastante conflictivo. Ha habido conflictos y movilizaciones sociales como no había habido en Panamá, digamos, a este nivel anteriormente. Para hacer un recuento, para que nos refresquemos la memoria. En 2019, apenas 4 o 5 meses después de empezar el gobierno, Laurentino Cortizo intenta hacer una reforma constitucional, que era una promesa de gobierno. No se lo podemos reprochar del todo porque era una promesa de gobierno que él estaba tratando de cumplir. Y hay una gran protesta en la calle por varios motivos, pero en particular de parte de los jóvenes, ya una juventud muy activa durante esos 5 años, diciendo, ojo, esos no son los temas que queremos discutir, son importantes los temas que se están conversando en la concertación y en la Asamblea Nacional, en los espacios donde se estaba conversando los cambios constitucionales, pero queremos conversar también muchos otros temas, como los temas de la desigualdad, como los temas de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, como los temas de inclusión de poblaciones marginalizadas, etcétera, etcétera. Eso en 2019. Y de ahí empieza la pandemia. Durante la pandemia hay algunas protestas, quizás de menor amplitud. Más controladas, creo yo. Exactamente, bueno, porque estábamos todos encerrados también, ¿no? Sobre el tema de, efectivamente, la dificultad económica que estaban viviendo las personas. Y luego, en el 2021, unas protestas absolutamente inéditas sobre las reformas electorales. En Panamá tenemos reformas electorales cada 5 años, pero normalmente no es un tema que genere mayor atención, que genere mayor preocupación por parte de la sociedad. Y en esta ocasión sí. ¿Y por qué sí la población se preocupó por el tema de las reformas electorales? Porque sentían que estas reformas, y en particular el tema de la fórmula electoral y del famoso residuo, estaba impidiendo que nuevos actores de la libre postulación, de la sociedad civil, la juventud, etcétera, entrara a la competencia y pudiera encontrar un lugar para la representación. Eso en el 2021. Y luego, a partir de ahí, en el 2022, las mayores protestas que había habido en el país por un tema de poder adquisitivo, producto de esa crisis inflacionista de las que habíamos hablado. Entonces, prácticamente el país paralizado durante 6 semanas, las principales carreteras cerradas. Por el tema de la gasolina. Por el tema, claro, del precio de la gasolina, el precio de los alimentos y el precio de los medicamentos. Y realmente la población sintiendo que no podía más, que su bolsillo no daba más en un país, y yo creo que hay que recordarlo, recientemente dieron un nuevo lugar en el ranking, donde Panamá aparentemente es el 4º país del mundo con mayor desigualdad. Entonces, obviamente, en un contexto así, cuando suben los precios, las personas más desaventajadas pues tienen muchísima dificultad para hacerle frente al costo de la vida. Y luego, el año pasado, unas protestas todavía más importantes, muy fuertes, por el tema del contrato minero. Y yo quiero hablar acerca de cómo se manejaron este tipo de desafíos en la administración Cortizo, pero lo quiero hacer después de la pausa, no se vaya. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Hemos hecho un repaso de los principales hechos de la administración Cortizo con nuestra invitada Claire Nevash. Vamos a entender cómo el gobierno afrontó estos hechos que fueron conflictivos. Creo que los más fuertes, me parece a mí, fueron los de las protestas por el nivel del precio de la gasolina y también por las minas. ¿Qué pasó en Panamá en esos momentos? ¿Cómo fue que surgieron estos movimientos? Y si realmente las protestas tenían el sentido por el que se proclamaban o era un cúmulo de cosas. Mira, es una muy buena pregunta porque además de esas grandes manifestaciones que te he mencionado, que ha sido más o menos una por año, en Panamá hay protestas todos los días. Sí, es verdad. Por el agua que no llega, por la calle, por un sinfín de razones. Entonces, realmente hay una población que tiene un nivel de desasosiego, de descontento, de malestar, de desconfianza ante sus instituciones que es muy alto. Nosotros en el CIEPS lo hemos medido y la desconfianza
ante los servicios públicos y el descontento con la calidad de los servicios públicos es muy, muy alta. ¿Tienes un porcentaje más o menos, una cifra? Depende, lo que pasa es que depende de los servicios públicos. Hay algunos que marcan un poco mejor, otros un poco peor, pero generalmente es muy, muy alto el descontento. Y lo que es aún más alto es la desconfianza ante las instituciones, ante los partidos políticos, ante la Asamblea Nacional, ante el Ejecutivo, ante la institución electoral incluso. Y eso ahí sí te puedo dar cifras que las tengo más frescas. Anteriormente pensábamos que la situación era muy grave porque no paraba de bajar y ahora nos hemos encontrado, sobre todo después de la pandemia, con en particular los partidos políticos y la Asamblea Nacional que marcan debajo de 10%. O sea, poca credibilidad. Muy, muy poca credibilidad. La gente no cree en esos dos. La gente no cree en esos dos. Entonces, regresando a la pregunta que me hacías, ¿qué es lo que pasó en 2022 y 2023? Pasó que en buena medida había un descontento que se pudo haber quizás analizado o que se pudo haber anticipado mejor, porque hay una sensibilidad muy fuerte en la población panameña, por ejemplo, sobre los temas de ambiente. Nosotros en el CIEPS hicimos una encuesta preguntando a las personas si les importaba más privilegiar el crecimiento económico a costas del medio ambiente o privilegiar la protección del medio ambiente a costas de algunos puntos del PIB. Y la gente decía, 65% de la gente decía que prefería proteger el medio ambiente. O sea, hay una sensibilidad real y muy fuerte y muy transversal en la población. No es cierto que es una preocupación únicamente de clase media alta de la ciudad. Eso no es cierto, es muy transversal dentro de la ciudad, dentro del país, perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Que todas esas reformas o todos esos problemas muchas veces se interpretaba, o realmente, como fue el caso, por ejemplo, del contrato minero, transitaban por instituciones que eran absolutamente desacreditadas dentro de la población, en la que la población no confiaba, en la que había siempre sospecha de que había trampa, de que había corrupción, de que había conflictos de intereses, que no eran transparentes, etc. Entonces, realmente la población, como bien dices, ¿no? Obviamente había una indignación muy fuerte por el tema del contrato minero, con una sensibilidad ambiental muy sincera. Eso no era un tema de moda, ni mucho menos, pero que se sumaba con un descontento muy fuerte hacia el cúmulo de escándalos de corrupción. Y quisiera decir una cosa más sobre ese gobierno. Si uno retoma, y creo que es útil hacerlo en ese momento, si uno retoma el plan de gobierno que le presentó Laurentino Cortizo al país en 2019 y por el que le votaron, hay que reconocer que él o hizo o intentó hacer la mayoría de las propuestas que ahí están. Sí. ¿Qué opacó el gobierno? ¿Qué? Los escándalos de corrupción que venían o del Ejecutivo, o al menos había sospechas que el Ejecutivo pudiera estar involucrado, y de la Asamblea Nacional. Y el presupuesto de la Asamblea lo opacó muchísimo. Exactamente. También. Y luego hay otra cosa que lo opacó, que es la muy baja capacidad del Estado y la muy baja capacidad fiscal que nos acaba de confirmar el FMI hace unas semanas. Panamá en esos momentos tiene una capacidad fiscal sumamente baja. No estamos prácticamente recaudando impuestos. Estamos recaudando impuestos a unas tasas, incluso el FMI está hablando de 7%. Normalmente estábamos al cerca de 12, 13%, que éramos el país que menos recaudaba impuestos de toda Latinoamérica. Entonces, eso lo compensábamos con los ingresos que venían del canal, ¿no? Y con un poco de deuda también. Lo que pasa es que estamos en medio de una crisis ambiental y una crisis climática donde tenemos menos agua y por lo tanto tenemos menos ingresos del canal, y eso no va a parar. Yo creo que es importante tenerlo claro. Y por otro lado, se ha descontrolado la deuda, por supuesto, producto de la pandemia. Entonces, hay muy poca capacidad para que los programas que se crearon, las direcciones que se crearon, los ministerios que se crearon,
Hay que recordar que se crearon dos ministerios, un Ministerio de la Cultura y un Ministerio de la Mujer, que eran reivindicaciones históricas de esos sectores. Correcto. Hay que recordar que se hicieron nombramientos en la Corte Suprema de Justicia que se reconocieron como nombramientos de personas independientes, pulcros, etcétera. Entonces sí ha habido cosas muy positivas, ha habido la creación de muchísimos programas dentro de los ministerios. El problema es que esos programas y esas direcciones y esos ministerios, si no tienen un presupuesto adecuado para funcionar y para darle un servicio universal a la población, quedan de adorno, quedan en papel. Sí. Y eso es lo que la población está sintiendo. Claire, mira, yo quisiera hacer la pausa ahorita porque al regresar quiero hablar un poco más de los desafíos y qué hubiera sido bueno que había hecho el gobierno para evitar esas crisis tan grandes. Como ella dice que se podían anticipar, pero durante la crisis, ¿cuál hubiera sido el papel del gobierno? Regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. La politóloga Claire Nevash nos ayuda a entender nuestra actualidad y los desafíos de la siguiente administración. Digamos que en el momento en que estaba la peor crisis de las protestas de octubre y noviembre del 23, ¿qué hubiera sido bueno que haga el presidente? Porque sentimos que las calles se las tomaron otros grupos ante un vacío de liderazgo. Y el gobierno no acepta que eso es así. Entonces, ¿qué hubiera sido bueno que hiciera el Ejecutivo? Mira, yo creo que el problema es que cuando uno está frente a una ola de descontento tan importante y tan, de alguna manera, no esperado por parte de la sociedad, es difícil reaccionar, ¿no? Es difícil darle una respuesta a la sociedad. Pero lo cierto es que cuando la población, la juventud, los grupos organizados salieron a la calle, venían desde agosto desfilando en la Asamblea Nacional diciendo que estaban opuestos al contrato y dando muchísimos argumentos para ello. Es decir, habían advertido del descontento de la oposición. Y yo creo que ¿cómo hacer para evitar crisis? Y yo no soy asesora de ningún gobierno, pero para tratar de evitar crisis hay que tratar de escuchar la población. Hay que tratar de ser muy transparente y hay que tratar de rendir cuentas. Y rendir cuentas podría haber sido, por ejemplo, y era un reclamo de la ciudadanía en ese momento, es que cuando hay una crisis de esa magnitud hay que tomar medidas muy inmediatas para evitar que crezca, para pacificar, digamos, la situación y para apaciguar las cosas y para darles razón en algunos temas. Y luego hay que rendir cuentas. Si hay una administración que promovió un proyecto que generó ese nivel de crisis social, lo normal en la mayoría de los países y en la mayoría de las crisis de ese estilo es que algunos miembros del gobierno deben devolver su puesto. Luego el presidente puede decidir seguir nombrándolo, pero eso habría dado, digamos, alguna señal de que se estaba escuchando a la población y que íbamos a cambiar el rumbo. Claire, los próximos años van a ser muy difíciles para el país. Hay asuntos estructurales muy difíciles de concretar. Uno de ellos, en la Caja de Seguro Social, por ejemplo, genera diversidad de opiniones. No nos estamos pudiendo poner de acuerdo. Y además de ese es el caso del agua Río Indio y viene acompañado por una reforma en la educación que la necesitamos urgente. ¿Cómo conciliar esas fuerzas en el próximo gobierno con tal vez con una legitimidad muy escasa en cuanto a, no sé, en cuanto al poder gubernamental? Claro. Va a ser un gobierno bastante original porque probablemente no va a haber ninguna mayoría en la Asamblea Nacional y por lo tanto va a tener que negociar con las fuerzas políticas y van a tener que, digamos, sentarse en torno a la mesa e intentar encontrar soluciones a los problemas, como bien lo dijiste, graves y estructurales que tiene el país. La Caja del Seguro Social es uno, el cambio climático y las consecuencias que eso tiene para el canal es otro, la situación fiscal es bastante crítica y podemos seguir, ¿no? Y la calidad de los servicios públicos, de salud, de educación, que están en muy mal estado. El problema es que hemos tenido una campaña política con muy poca política.
hemos tenido una campaña política donde sobre todo esos temas que son absolutamente cruciales, no hemos tenido realmente visiones de país de si voto a fulano me va a llevar hacia este horizonte, no sé, vamos a tener jubilaciones individuales, vamos a tener este tipo de soluciones para el canal y si voto a este tipo de candidato, entonces vamos a tener jubilaciones por repartición solidaria y vamos a tener otros tipos de soluciones para el canal. Pero entonces realmente no, hemos tenido una campaña con poca política y con más bien, digamos, disputas de personas y de estilos de liderazgo. Y eso es muy importante porque eso nos deja un poco en la incógnita de cuál va a ser el tipo de política que va a ser el próximo gobierno. Por eso mismo, ¿cuál es la mejor fórmula para lograr consensos en la situación actual? Vamos a tener que volver a dialogar y va a ser difícil porque en Panamá las mesas de diálogos que han sido normalmente, digamos, instancias paralelas a los lugares donde normalmente se deben tomar las decisiones, que son las instituciones del Estado, esas mesas de diálogo, la mesa del diálogo sobre el diálogo por el Bicentenario, que fue súper útil el Bicentenario, etcétera, se han visto desacreditados porque no han logrado dar las respuestas y los resultados que esperaban la población y porque la gente no siente ya que los representan los actores que están ahí. Entonces ahí vamos a tener que mostrar todavía muchísimo más inclusión, negociar con todas las fuerzas políticas del país y realmente todas las fuerzas políticas, no únicamente las que suelen negociar entre ellas y realmente darle soluciones a la población. Por último, ¿cuál debería de ser la forma en que Panamá debe de afrontar la crisis migratoria? ¿Cuál debería de ser la fórmula? Mira, es un tema muy complejo y yo creo que ahí no es un tema únicamente de Panamá. Sí. Ahí va a tener una importancia. Panamá debe tener los ojos puestos sobre la elección de Estados Unidos porque todos los migrantes que pasan por el Darién tienen su objetivo con Estados Unidos y Biden y Trump tienen opciones migratorias muy diferentes y por lo tanto es muy probable que pongan una presión muy diferente a Panamá sobre, digamos, parar el flujo migratorio. Dicho eso, yo soy de origen francés, hemos tenido en el pasado, digamos, olas migratorias, crisis migratorias, las personas están dispuestas a arriesgar su vida en la selva como en el Darién o en el mar como en el Mediterráneo porque vienen de lugares, digamos, o sumamente empobrecidos o en guerra, etc. Entonces hay que solucionar la situación de estos países y la otra gran lección de las migraciones del mundo es que ningún muro las para. Las personas están dispuestas a arriesgar su vida y a lanzarse. Sí, y si se les trata de parar, normalmente encuentran otras rutas más peligrosas. ¿A ti te parece? Lo primero es que hay que encarar esa situación como una crisis humanitaria. Pero la crisis humanitaria ahorita mismo no está generando ese tipo de resultado, porque Panamá está tratando, según lo que dicen prácticamente las autoridades, es que la selva no es parte de esa crisis humanitaria. Ahí pasa de todo y Panamá no puede controlarlo. Entonces, la crisis humanitaria sería si hubiera una ruta segura y no es una ruta segura. No lo es. Entonces, ¿qué debe de hacer Panamá ante esta situación? Es un parque nacional. Bueno, la transición, el flujo migratorio no pasa por el Parque Nacional Darién, son otras las rutas. Pero igual está muy contaminado, igual se está deteriorando. Sí, no, sin duda tiene un impacto ambiental, aunque hay que reconocer que el impacto ambiental sobre el Darién y la deforestación es muy anterior a la crisis migratoria, pero tiene que ser una solución regional. Como bien lo dijiste, Panamá no puede con 500.000 de personas al año, un país de 4 millones de habitantes. Ningún presupuesto de Estado panameño lo resiste. Entonces tienen que ser soluciones regionales y tienen que ser soluciones que también atienden, lo dijiste bien, es una crisis humanitaria, pero también es una crisis donde algunos actores paraetáticos, digamos, criminales se están, digamos, implantando para aprovecharse, digamos, de la miseria de estas personas de diferentes maneras. Entonces hay que atender, digamos, todos las aristas de esta crisis y solamente lo podremos hacer en colaboración con los vecinos de Colombia y demás en el norte. Gracias, Claire. Qué interesantes tus aportes, de verdad. Muy, muy buenos para poder darle un balance y una página
de explicación a nuestra audiencia. Gracias, Claire, de verdad. Gracias a ti. Por estar con nosotros. Oiga, gracias a usted. Espero que haya sido de ilustración el programa. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.